Bueno, Melissa, y ayer el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, durante el Consejo de Ministros, se refirió a través de una directiva presidencial cómo los funcionarios públicos pueden hacer campaña por el sí y por el no. Así es, Lucía. Mire, en una directiva número 5, el presidente de la República le dio a los funcionarios públicos cómo va a ser el procedimiento para que participen de esta campaña por el sí o por el no. Acá les dice a cada uno de los funcionarios públicos que están trabajando a nivel regional, nacional y local cómo lo deben hacer. Ellos simplemente pueden optar por el sí o por el no, pero es un deber y un derecho de ellos dar información a los ciudadanos y a las personas que los rodean sobre los acuerdos de paz, que esto es supremamente importante. Bueno, Melissa, y para conocer más detalles del punto de participación política, apertura democrática para construir la paz, hoy nos acompaña en Agenda Colombia el señor Antonio Lizarazo, asesor de la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, y entonces en breves minutos lo vamos a tener aquí con nosotros en el estudio. Mientras que Antonio se prepara y nos acompaña en el set, quiero invitar a todos los televidentes a que vean a detalle en lo que consiste este importante acuerdo que fue logrado, como usted bien lo decía, hace más de 2 años. Nueva apertura democrática para construir la paz fue el segundo acuerdo logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. El propósito es fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Acordamos promover la inclusión de nuevas voces en el escenario político, fortalecer las garantías a la oposición y ofrecer a las comunidades más afectadas por el conflicto una mayor participación en el Congreso. También acciones para incentivar la participación e incidencia de las comunidades, dando garantías a los movimientos y organizaciones sociales, junto a la promoción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Este acuerdo busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política, y quienes las hayan dejado tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Y ahora sí le damos la bienvenida al señor Antonio Lizarazo. Bienvenido a Agenda Colombia y gracias por acompañarnos desde tan temprano acá en el set. Muchas gracias por la invitación. Antonio, empecemos de una vez con lo que nos interesa a nosotros y a todos los colombianos para que se informen sobre este importante acuerdo. ¿Por qué no les contamos en qué consiste este punto de participación política? Bueno, este es un punto central de cualquier negociación de paz, de cualquier proceso de paz, porque se trata precisamente de transformar una organización que ha estado en armas, que ha estado utilizando la violencia como método de acción política, transformarse en una fuerza política, en una organización política que va probablemente a seguir luchando por los mismos ideales, pero con las reglas de juego de la democracia. Es decir, implica una renuncia, una proscripción de la violencia y del uso de las armas como método de acción política. ¿Acá los colombianos se tienen que preocupar por algo en este punto en especialmente o simplemente tienen que darse cuenta que esto es una oportunidad para que la guerrilla de las FARC por fin dejen las armas y empiecen a participar como todos los demás colombianos de bien, y es a través de la voz, del voto y por supuesto de la participación política? Esta es una gran oportunidad. Este es como un segundo tiempo del proceso constituyente de 1991. En 1991 adoptamos un modelo democrático, participativo, pluralista, y era un acuerdo contra la violencia. Pero algunos sectores se quedaron por fuera, algunos sectores como la FARC se quedaron por fuera de ese pacto constitucional del 91. Esta es una gran oportunidad para que esa fuerza se incorpore al modelo democrático del 91, adopte las reglas de juego del año 91, y entonces por eso este punto se denomina una nueva apertura democrática para construir la paz. Se trata precisamente entonces de mejorar, de ampliar, de profundizar los valores y principios constitucionales que inspiran nuestro modelo democrático. Y por eso digo yo que esta constituye realmente una gran oportunidad para todos los colombianos, para tener una democracia más pluralista, más incluyente, más participativa, y en donde todos quepamos y en donde todos podamos expresar nuestras opiniones y se incorporen esas voces y esos intereses que no están hoy incluidos en el modelo democrático que tenemos. Bueno, ¿y este acuerdo cómo beneficiará a los partidos políticos pequeños? Pues en la medida en que hay, digamos, una ampliación del pluralismo,
y un modelo más incluyente para que esas voces y esos intereses que hoy no están representados puedan estarlo, indudablemente se traduce en que las fuerzas minoritarias, en que las tendencias políticas que hoy no tienen representación, incluyendo las que hoy tienen, pero una representación minoritaria, puedan entonces garantizar una participación mucho más eficaz. Pero sobre todo hay un punto que me parece fundamental y es el del estatuto de la oposición. Generalmente las fuerzas de oposición son las fuerzas que no ganan el gobierno. Obviamente las que están gobernando no son oposición, están gobernando. Las fuerzas minoritarias que están en oposición van a tener un estatuto de garantías, por fin, que es una promesa de la Constitución del 91, vamos en esta oportunidad, existe el compromiso de tramitar en democracia, con la participación de todos los actores políticos, ese estatuto de la oposición que garantice que quienes están en oposición al gobierno tengan realmente la oportunidad de defender su punto de vista y de constituirse en alternativa de poder. Es una garantía de cualquier democracia desarrollada en el mundo y la vamos a tener en Colombia. Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es que se refieren a los partidos pequeños o movimientos sociales. ¿Tienen que estar constituidos o simplemente son reuniones de grupos que son efectivamente minoritarios y que quieren empezar a hacer política? El acuerdo tiene algo muy importante y es que elimina un requisito que se había constituido en un obstáculo para la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos. La exigencia de un determinado número de votos en elecciones de Congreso se había convertido, repito, en una barrera que impedía que nuevas fuerzas políticas surgieran en el escenario democrático colombiano. El acuerdo elimina ese obstáculo, pero obviamente tampoco vamos a volver a un sistema de partidos como el que tuvimos hace algunos años, que significaba una dispersión, una fragmentación del sistema de partidos. No, la idea es tener un sistema serio, un sistema de partidos fuertes, y el acuerdo entonces apunta en esa dirección, indudablemente, para que esos partidos o esas fuerzas políticas que son pequeñas, que son minoritarias, puedan organizarse y puedan tener una expresión en el sistema de partidos. Bueno, ¿y para qué se crearía un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, por ejemplo? Uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia es precisamente digamos, la falta de una cultura de respeto por el contradictor, por el opositor, de una cultura que nos permita tramitar las diferencias mediante los métodos del sistema democrático, mediante las reglas de juego del sistema democrático. Y entonces eso requiere un consejo, una instancia que contribuya, que asesore, que acompañe al gobierno y al Estado en general para la construcción de una cultura política democrática, de respeto al contradictor, al opositor, de que aprendamos a aplicar las reglas de juego, repito, del sistema democrático, y no la violencia, no la estigmatización, no el señalamiento del contradictor, sino, repito, el respeto, en donde todos quepamos, en donde todos podamos expresar nuestras ideas y eso no nos cueste la vida y no nos cueste lo que hoy le cuesta a los colombianos tener un punto de vista diferente o una posición crítica frente al gobierno o frente a cualquier asunto, porque inmediatamente es señalado, es acusado o le puede costar la vida o la integridad por asumir esas posiciones críticas. Es como un Consejo Nacional entonces de Justicia, por así decirlo. No propiamente de justicia, es más un órgano que tiene por objeto asesorar y acompañar no solamente al gobierno nacional, sino también a las instancias departamentales y municipales en la formulación y en la implementación de una política, de una nueva cultura democrática, participativa y de respeto, de no estigmatización sobre todo. Usted habla de un punto muy importante, es lo que se refiere a la parte regional. Es decir, que esto no solamente se va a manejar centralizado desde Bogotá, desde donde está el Congreso, sino se va a dispersar a todas las regiones. Este acuerdo tiene dos características que son muy importantes. La primera es que es un acuerdo que tiene un enfoque territorial, es decir, la paz se construye en el territorio. Esto no es un asunto que va a definir la autoridad nacional, que se van a imponer políticas públicas o decisiones desde el nivel central. La idea es que la construcción de paz en Colombia, y este acuerdo en particular tiene esa característica, es un componente, un enfoque territorial de la construcción de paz. Y en segundo lugar,
un componente muy importante que va de la mano de ese enfoque territorial es el de la participación ciudadana. Es decir, son los ciudadanos en el territorio, las personas que están afectadas en el territorio, los ciudadanos que habitan en esos territorios más afectados por el conflicto, los que van a tener la oportunidad de decidir su propio futuro, su propio destino. Esa es una característica que me parece muy importante porque profundiza el modelo democrático participativo que adoptamos en 1991. Bueno, eso es supremamente interesante, Antonio. Yo quiero hacerle una pregunta de infidencia. Fueron más de 2 años de negociación sentados día tras día en La Habana. ¿Por qué se demoró tanto llegar a este acuerdo? Varias razones que a veces los colombianos no han entendido. La primera es que obviamente se trataba de llegar a acuerdos con un sector con el que tenemos profundas contradicciones. Es decir, no pensamos igual, pensamos distinto. Y no se trataba tampoco de ponernos de acuerdo en nuestra ideología o en nuestras ideas políticas o en el modelo de Estado o de sociedad. Pero teníamos profundas contradicciones en la mesa. No era fácil encontrar un punto de acuerdo. Y eso implicaba entonces un diálogo muy amplio, muy profundo y con mucha paciencia para tratar de construir un lenguaje común y encontrar los puntos de acuerdo y los verdaderos intereses que nos permitieran llegar a acuerdos. En segundo lugar, porque se trataba de preservar los valores y los principios constitucionales. No estaba en juego la delegación del gobierno y el gobierno no estaba negociando el modelo de Estado y de sociedad ni los derechos fundamentales de los colombianos. Eso nunca estuvo en juego y obviamente eso hacía más complejas las conversaciones. Y en tercer lugar, porque la delegación del gobierno siempre se ocupó de trabajar con la mayor responsabilidad posible los acuerdos para que fueran cumplibles. Lo que se acordó se va a cumplir, se puede cumplir. La delegación del gobierno fue absolutamente seria y rigurosa en la redacción de los acuerdos para garantizar que se cumplen y que se van a cumplir, no solamente para cumplirle a las FARC, sino sobre todo para cumplir a los colombianos y garantizar que esta sociedad será distinta, será mejor, será más democrática, más pluralista una vez logremos superar ese conflicto de 50 años. Antonio, usted acaba de mencionar algo muy importante, son esos inamovibles que en la mesa se dejaron presentes, pero no se tocaron. ¿Por qué no le repetimos y reforzamos ese mensaje a los colombianos pues para que entiendan definitivamente cuáles fueron esos? Porque el país, como muchas personas lo están diciendo, pues fue entregado a las FARC. Y eso no es cierto, es para desmitificar esa aseveración que pues, retumba en los oídos de muchos colombianos. Eso es muy importante porque nunca estuvo en negociación o en discusión el Estado Social de Derecho, que es el modelo de Estado que adoptamos en 1991. Nunca estuvo en discusión la democracia pluralista, participativa que adoptamos en 1991. Nunca estuvieron en juego los valores y los principios constitucionales. Es decir, el pacto constitucional de 1991 nunca estuvo en juego ni en discusión en la mesa de La Habana. Se trataba fundamentalmente de buscar acuerdos sobre políticas, sobre programas, sobre reglas que permitieran profundizar y hacer realidad ese modelo democrático y de Estado Social de Derecho que adoptamos los colombianos en 1991. Es decir, realmente aquí se trató de incorporar a ese pacto constitucional a un actor que se había quedado por fuera y que había seguido utilizando la violencia como método de acción política. Ellos han renunciado a las armas y a la violencia, se han integrado al modelo democrático. Si ustedes leen los acuerdos, por ejemplo, habla de nuestra democracia, de la necesidad de fortalecer nuestro modelo democrático, es decir, la FARC ha aceptado que el modelo democrático de 1991 es el de todos, el de ellos y el de nosotros, y lo que vamos es a trabajar para mejorarlo, para ampliarlo, para profundizarlo, pero nunca para sustituirlo. Bueno, Antonio, y otra de las dudas de los colombianos es que ¿en qué consiste el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política? Ese es un tema que fue muy sensible y muy importante en la negociación, porque obviamente la FARC, que viene de ejercer la violencia y de utilizar las armas, digamos, tenían o han expresado el temor de que al ingresar al sistema democrático pudieran ser objeto de atentados o de que se afectara su integridad o su vida o se afectara el ejercicio de sus derechos.
Y entonces, obviamente, en la mesa hubo mucha claridad de que no solamente quienes se incorporan al sistema democrático expresan esos temores que tienen, sino que también otros colombianos de los partidos tradicionales, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, han sido víctimas de las armas y de la violencia. Y entonces se trataba de buscar un acuerdo también, de llegar a un acuerdo, como efectivamente se llegó, de garantías de seguridad para todos, no solamente para los que de las FARC se integran a la vida democrática, sino para, digamos, también el compromiso de ellos de no usar tampoco la violencia de las armas contra otros actores políticos. Esto es un sistema de seguridad integral. ¿Por qué integral? Porque no se trata solamente de proteger la vida. Digamos, la vida se puede proteger de pronto con carros blindados, con escoltas, pero no es suficiente en una democracia. Es garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos. Es un sistema integral, que con un criterio humanista además, que va mucho más allá, repito, de la simple protección de la vida, porque tampoco se trata de encerrar a la gente y de sacarla, sino que puedan ejercer la política, que de verdad todos podamos ejercer la política sin el temor de que vamos a ser víctimas de un atentado o que se va a afectar nuestra integridad porque algún contradictor no está de acuerdo con lo que pensamos, o también de lado y lado. Digamos, aquí conocemos lo que ha pasado en Colombia con el uso de la violencia contra con partidos anteriores, antiguos, que desaparecieron gracias a esta forma de lucha que la gente no concibe cómo otra persona puede pensar diferente. Acá hay una cosa que en el acuerdo se habla y son las garantías para la movilización y la protesta. ¿En qué consiste este pedacito del acuerdo? Claro, digamos que se examinó a profundidad que la política no se agota en los escenarios de la democracia electoral. No se trata simplemente de participar en elecciones, sino que hay muchas otras formas en que los colombianos participan en la vida democrática, en la vida política, en la vida pública. Y una de esas muchas otras formas es la movilización y la protesta, cuando los ciudadanos no comparten o reclaman por alguna deficiencia o por alguna cuestión que no les gusta o que les afecta en sus intereses o en sus derechos. Los ciudadanos tienen derecho a protestar. La Constitución garantiza el derecho a la protesta, a la movilización, a la expresión a la libre expresión de las ideas. Y aquí se trataba entonces de establecer unas garantías adicionales a las que ya tiene nuestro sistema democrático para que los ciudadanos puedan protestar libremente, que la protesta no sea reprimida de manera desproporcionada con el uso de la violencia o que se afecten los derechos de los ciudadanos que protestan. Pero un elemento que yo quiero resaltar de ese acuerdo en particular tiene que ver con que, si bien se habla de la necesidad de un estatuto que garantice la movilización y la protesta, es decir, que se proteja el derecho de los ciudadanos que protestan y que se movilizan, también se dijo explícitamente que ese estatuto debía garantizar también los derechos de los ciudadanos que no se movilizan y que no protestan. Porque es que no es posible que quienes protestan crean que solamente ellos tienen derecho, que pueden taponar una vía e impedir que otros ciudadanos se movilicen. Pues ese estatuto deberá garantizar que los que no quieren protestar, por cualquier razón que sea, porque no están de acuerdo o porque simplemente no quieren hacerlo, tengan derecho se protejan también sus libertades y sus derechos, y por lo tanto los que protestan no tienen un derecho absoluto, sino que el límite de ese derecho es el derecho de los demás también a ejercer los propios. Entonces ese es ese punto que nos permitirá mejorar las normas que tenemos hoy en día, que indudablemente requieren una revisión para avanzar hacia una mayor garantía de estos derechos. Mire, para sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, se requiere de la reincorporación política, económica y social de las FARC. Con esto se ratifica el compromiso de esta organización al margen de la ley con la paz y con todos los colombianos. La reincorporación de las FARC está contemplado específicamente en el punto 3.2 del acuerdo final y busca, por un lado, facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general de la vida civil, y por otro, se trata de un paso de confianza de los miembros de la guerrilla en la sociedad colombiana y particularmente en el Estado. La reincorporación será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios y a la convivencia y a la reconciliación.
En este punto también contempla el tránsito de las FARC-EP de organización en armas a un nuevo partido o movimiento político legal, que goce de los derechos y cumpla con las obligaciones y deberes propios de la Constitución, como es la dejación definitiva de las armas. Bueno, acá veíamos una cosa que se dice o se llama, denomina reincorporación. ¿Qué diferencia hay entre reincorporación y participación política? Bueno, ese es un tema muy importante que algunos colombianos no entienden y encuentran injustificado. Pero es que, digamos, aquí hay que entender que se trata de unas personas que están en armas, que están acudiendo a muchas formas de delincuencia para financiar esa actividad ilegal y que deciden abandonar las armas, renunciar a esas actividades ilícitas para integrarse al sistema político, económico y social. Y eso requiere obviamente un tránsito. Y el Estado tiene que apoyarlo, es decir, es interés de la sociedad colombiana, es interés del proceso. Para que tenga éxito el proceso, se requiere garantizar unas reglas que permitan esa transformación de unos actores ilegales a unos actores dentro de la sociedad democrática. Y eso, entonces, repito, requiere unas reglas. Y eso es exactamente lo que quiere decir reincorporación, en donde se adoptan unas reglas transitorias, extraordinarias, excepcionales y temporales, durante un plazo que permita que esos actores ilegales se conviertan en ciudadanos democráticos y participativos. Y ahí hay tres componentes básicos, digamos, las reglas de reincorporación política, las reglas de reincorporación económica y social. Entonces, en materia económica y social, pues obvio, si hay unas personas que se están financiando con actividades ilegales, y yo les digo, deben renunciar a eso para que vengan aquí y se comporten como ciudadanos. Tengo que ofrecerles algo para tengo que dejen eso. Garantizarles que al menos durante un cierto tiempo apoyarlos, mientras obviamente acompañarlos también para que puedan insertarse en el sistema económico y en la vida económica y social de los demás colombianos en igualdad de condiciones, pero obviamente requiere un apoyo, una transición. No hay otra manera de hacerlo. Si de verdad quiero que renuncien a esas actividades ilegales, al narcotráfico, a todas las actividades con las cuales se han venido financiando hasta ahora. Y en materia política, obviamente también necesito no solamente decirle, oiga, usted renuncia a las armas, usted me entrega las armas, ¿no?, para que se convierta en un actor democrático. Entonces venga para acá y obviamente lo tengo que insertar en el sistema democrático. Ese es el primer paso, ¿no? Dejación completa de las armas. Mientras no haya dejación de armas, no hay política. Digamos, aquí la regla de oro en la que la delegación del gobierno fue absolutamente radical es precisamente el rompimiento de todo nexo de las armas y de la violencia con la política. Se reconocerá al partido político que surja de la FARC a la vida democrática, se le reconocerá personería jurídica tan pronto entregue la última arma. Antes no habrá reconocimiento de ese partido político. En segundo lugar, habrá participación en el Congreso y obviamente podrán participar en todas las elecciones, como todos los demás partidos y movimientos, en igualdad de condiciones. Pero para el Congreso se adoptan unas reglas especiales para garantizar que efectivamente tengan representación, porque eso es bueno para el proceso, eso es bueno para garantizar el éxito del tránsito de la vida ilegal a la vida democrática. Garantizar representación durante, repito, es transitorio, es seccional, para apoyar, digamos, que ocurre casi que en todas las actividades humanas. Si uno quiere aprender a nadar, pues al principio se pondrá, tiene que utilizar unos flotadores, unos salvavidas, y le ayudan y lo acompañan hasta que lo sueltan, para que nade solo. Eso ocurre en casi todas las actividades humanas, y en este proceso indudablemente requiere apoyos iniciales para que aprendan. No han hecho política, llevan 50 años usando las armas y no han hecho política. Pues ahora queremos que hagan política y que las hagan con las reglas de juego de los demás actores, pero al principio habrá unos apoyos como ese de garantizar, pero digamos exigiendo la participación en elecciones, buscando el apoyo de los colombianos en las urnas,
Una vez pasado el proceso, entonces se aplicarán unas reglas especiales para garantizar representación, porque eso le conviene al proceso. Eso es necesario para el éxito de la reincorporación política, que tengan vocerías, que puedan expresar sus opiniones desde el Congreso, que puedan contribuir al debate democrático público, obviamente desde el Congreso, al principio con apoyo, luego ya solitos. Bueno, Antonio, y una de las mayores dudas y preguntas, o quizás confusiones de los colombianos, es que si es verdad que a las FARC se les va a dar 26 curules en el Congreso de la República. Eso no es cierto. Las curules digamos que en las que las reglas especiales que se adoptaron van a apoyar a las FARC, son 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes, pero no son curules gratis, no son curules a dedo, son curules que serán producto de un proceso de participación en las elecciones con las reglas de juego ordinarias de los demás partidos, compiten en igualdad de condiciones por todas las curules del Senado y de la Cámara, y al final, mediante una regla especial, de tal manera que si sacó 3, se le agregan 2 para completar 5, si sacó 5 no se le da nada, si sacó 5 o más, obviamente no tiene ninguna curul adicional dentro de este sistema, si saca 1 se le darán 4, y lo mismo pasa en Cámara. Mediante una regla democrática de votos, en función de los votos, se ordenan las listas de mayor a menor y se asignan las curules de acuerdo con las reglas, pero de todas maneras garantizando esa mínima representación. Me imagino que lo de las 26 es que le suman las 16 curules de las circunscripciones especiales de paz. Esas no son para la FARC. O sea, ¿eso qué quiere decir específicamente? Porque está enredadísimo la realmente es sencillo. Hay unos territorios que han sido especialmente afectados por el conflicto, por el abandono, o sea, la pobreza, por la débil presencia institucional. Esos colombianos que viven en esos territorios, que generalmente son territorios rurales, donde viven campesinos y personas que han estado, digamos, marginadas o excluidas por 1000 razones del proceso democrático, no tienen voz en el Congreso. Entonces se busca con esta medida de las circunscripciones especiales que esos ciudadanos que viven en esos territorios estén representados en el Congreso, pero es más una representación ciudadana por fuera del sistema de partidos, porque el acuerdo excluye a los partidos que tengan representación en el Congreso de participar en esas elecciones. Y resulta que con esta regla que le garantiza a la FARC representación en el Congreso, evidentemente los excluye de la posibilidad de inscribir candidatos en esas circunscripciones. Esas circunscripciones son para los ciudadanos, para las víctimas, para los desplazados, para los campesinos, para los productores, para los habitantes de esos territorios, hombres y mujeres, para las comunidades de esos territorios. Luego, no, por el contrario, hay reglas que garantizan al máximo esa representación ciudadana, por fuera, repito, del sistema de partidos, excluidos también los de la FARC. Eso quiere decir que tienen voz, pero no voto. No, esas 16 curules son congresistas, son representantes a la Cámara con voz y voto. La idea es, repito, darle vocería. Y las reglas apuntan en esa dirección. Algunos le dicen que eso se la van a ganar las FARC porque esos son territorios de influencia de la FARC. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con quienes se inscriben. El acuerdo exige que se pueden inscribir los que sean habitantes en esos territorios. Incluso se supera el concepto de residencia electoral, que es mucho más amplio, y se dice habitantes de esos territorios. Los desplazados pueden volver a esos territorios y aspirar, no solamente como candidatos, sino como electores. Luego, realmente son unas reglas que garantizan la representación de los ciudadanos, de los habitantes de esos territorios, repito, por fuera del sistema de partidos, excluidas también las FARC, y sobre todo, van a estar además, no van a formar parte de las bancadas de los partidos, sino independientes. Son independientes, ciudadanos independientes que van a estar en el Congreso representando a esos territorios. Bueno, Antonio, como el tiempo en televisión es demasiado corto y las preguntas no van a terminar porque tenemos un cuestionario de más de 16 preguntas que hemos cogido de redes sociales, de personas en la calle, quiero que hagamos una precisión y ya para redondear este tema. ¿Qué beneficios va a traer este acuerdo a todos los colombianos? Porque eso es una cosa muy importante. Para que los colombianos se apropien de estos contenidos tienen que saber cómo van ellos, cómo ganan ellos, porque pues no solamente pueden ganar las FARC. Esto es la mayor, de los 6 puntos, si ustedes revisan los 6 puntos, al menos 4 o 5
son para los colombianos en general, no son para la FARC. Maravilloso. Esta reforma, digamos, aquí hay un compromiso serio de reforma política y electoral. ¿Para qué? Para garantizar una mejor democracia, una democracia más pluralista, más incluyente, para mejorar los procesos electorales, para garantizar que realmente los procesos electorales sean transparentes, que los votos que depositamos los colombianos realmente incidan en los resultados electorales, que tengamos mejores autoridades electorales, más autónomas, más independientes. Luego, el acuerdo en este punto es una gran oportunidad de mejorar nuestra democracia y, repito, este constituye el segundo tiempo del proceso constituyente del 91, que nos va a permitir cerrar, concluir ese esfuerzo de construir una democracia verdaderamente participativa, pluralista, en donde todos los colombianos quepamos, en donde todos tengamos voz, en donde esos sectores, esos ciudadanos, esas nuevas ciudadanías marginadas, los grafiteros, la comunidad LGTBI, las mujeres, tengan realmente una oportunidad cierta de incidir, de influir, de participar en nuestro destino, en la construcción de nuestro destino como nación. Para finalizar, una invitación a todos los colombianos para que participen el próximo domingo 2 de octubre en el plebiscito. Yo creo que es una gran oportunidad. Nosotros, los colombianos de esta época, como los que vivieron en 1991, tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Esta historia nuestra puede cambiar. Podemos ser una nación mejor, más incluyente, más democrática, más participativa, y esta es una gran oportunidad. Ningún colombiano puede realmente quedarse por fuera de la oportunidad histórica de cambiar esta historia de Colombia hacia una nación mucho mejor y mucho más democrática. Bueno, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agenda Colombia, por haber madrugado con nosotros y por habernos dado esta importante información y completa.